Bienvenidos amigos a Arena Breakout, el nuevo videojuego shooter para dispositivos móviles que ya está disponible para todo el mundo en Android y iOS, en las tiendas oficiales. Hablamos de la Play Store y de la App Store. Ojo con esto, si no te aparece en ninguna plataforma, puedes ir a la página web de arenabreakout.com y descargar la versión Lite, que es para aquellos dispositivos que pues no aguantan el juego de la Play Store. O también pues si tienes un gama media baja y quieres tener una mejor experiencia, pues descárgate la versión Lite. ¿Qué cambia en esto? Nada, simplemente que esa versión pues está muy comprimida, ¿vale? Y acá la versión de la Play Store pues está a máximo de gráficos, es decir, o sea, está mucho más pesada. Bueno chicos, a ver, dicho eso, pues hoy les vengo a hablar a más que nada a los nuevos jugadores del videojuego. Cómo empezar, cómo se juega, de qué trata el juego, cómo puedes entrar a jugar y todo lo demás, ¿vale? Básicamente, cómo jugar Arena Breakout, ¿vale? En todo el sentido de la palabra. Este video pues va dirigido, como lo he dicho, a nuevos jugadores porque claro, esto es un nuevo juego que al menos yo no tenía conocimiento de que antes existiera algo igual. Así que pues a muchas personas les puede parecer extraño, diferente, un poco desconocido. Y bueno, yo que jugué la beta, la entendí y el juego me gusta muchísimo. Y bueno, te vengo a explicar cómo va el rollo. También, jugadores experimentados, ya que jugaron la beta o que ya saben cómo va el juego, pues aquí en los comentarios pueden dejar también algunos tips, algunos consejos. También pueden corregirme si dije algo mal o brindar alguna alternativa de algo de lo que yo vaya a decir. Así que jugadores nuevos también visiten los comentarios de este video para que pues puedan leer algo por ahí interesante, que si bien pues yo entiendo el juego, pero no soy el mejor jugador del mundo. De hecho soy bien mancote. Pero bueno, naturalidad mía. Bien chicos, primero que nada, antes de entrar tú a la partida, bueno, ¿sabes por dónde voy a empezar? Por lo que el juego te da. Bien, el juego da un tutorial, pero a menos de que te guste la literatura, vas a leerte todo lo que dice el tutorial, que es muchísimo. Pero bueno, si no te gusta leer tanto, pues acá estoy yo para enseñarte. El juego al principio, pues, te da para crear tu personaje, cosas básicas de todos los juegos, ¿vale? Y luego te manda pues al campo de batalla simplemente para enseñarte los conceptos básicos. Moverte, disparar, curarte y esas cosas. Básico. Si has jugado un shooter en tu vida sabrás cómo va eso. Bien, el nuevo, o sea, lo nuevo, lo que te vengo a explicar es más bien cómo jugar exactamente. Porque antes de entrar tú al combate, tienes que venirte aquí al personaje, ¿vale? Ya una vez que hiciste todo el tutorial y toda la cosa, yo estoy aquí ahorita pues prácticamente desnudo a la intemperie, y voy a equiparme desde cero para irme al combate y te voy a explicar pues las mecánicas y todo eso. Primero que nada, antes de entrar al combate, meterte aquí al apartado de personaje, ¿vale? Aquí en este apartado es donde tú te vas a vestir, donde tú te vas a equipar. Y tranquilo que a medida que me voy equipando te voy diciendo dónde conseguir las cosas. Quizás te dé algunos tips de cuáles son mejor, cuáles son peor. Eso de cuál es mejor y cuál es peor en el juego, tú a medida que vas avanzando te irás dando cuenta. Ahorita yo nada más te vengo a decir cómo jugarlo, ¿vale? Pero claro, también te voy a decir otras cosas, pero más adelante. Bien, primero que nada, pues acá tenemos los equipos que podemos ponernos en nuestro personaje. Un casco, un chaleco antibalas, un auricular, una máscara de gas, dos tipos de armas, una pistola y tenemos un cuchillo, ¿vale? Acá estos son los bolsillos de tus pantalones. Puedes ponerte un chaleco táctico, que esto básicamente es como que sí, un chaleco, ¿no? Tiene espacios de almacenamiento y también puedes ponerte una mochila. Acá estos dos ítems, esto es un llavero. En el juego tú vas a encontrar llaves que son para desbloquear sitios que están bloqueados, evidentemente. Y bueno, esas llaves las guardas aquí. Esto es una caja fuerte, pero esta caja fuerte, bueno, para todo el mundo ahorita se la están regalando por empezar el juego, pero solamente es de 3 días. Pero estas cajas fuertes tú las puedes comprar. ¿Para qué sirve esta caja fuerte? Pues esta caja fuerte es para guardar artículos de valor que tú te encuentres en el campo de batalla y los guardes aquí para que no los pierdas. Porque desde ya te digo, el juego si mueres en combate, pues pierdes todo. Todo, así de realista.
Eso sí te iba a decir, el juego es muy realista en todos los aspectos, de sangre y de loot, todo eso, ¿vale? Entonces, pues esa caja fuerte la obtienes, pues, mediante, tú le das aquí a renovar y acá, esto es comprándolo, ¿vale? Así que eso explicado. Muy bien. Ahora, para ponernos un casco, mira, por cierto, el juego te da estas opciones que dicen aquí equipar rápido. Predeterminado y predeterminado. Eso es para equiparte rápido. Tú le tocas ahí, ¿vale? Tú tocas ahí y aquí te salen los cascos que tienes en el inventario, ¿vale? Al principio del juego, pues obviamente cuando pasaste el tutorial, el juego te va a regalar algunas cositas porque, bueno, no te va a dejar a ti sin nada. Bien, pues eliges un casco, elige el que mejor te convenga, ya tú verás. Para saber la durabilidad, el nivel y todo eso, basta y sobra con dejar presionado el casquete, ¿vale? Ah, bueno, desde este menú no puedes entrar. Bueno, para ver la durabilidad y las características, simplemente buscas... Discúlpenme, yo pensé que se podía ver allá la durabilidad. Pues buscas un casco, lo tocas ahí y le tocas la lupita esta. O bien, pues dejas presionado el artículo para ver la descripción rápida. Pero si no, pues tocas acá la lupita y acá pues te da la información completa, ¿vale? Aquí te lo dice todo. La clase de armadura es nivel 3. Bien, entonces, continuamos. Equipamos eso, ¿vale? A los cascos, algunos les puedes poner máscaras o caretas protectoras. Eso lo compras en la tienda. Puedes también tener máscaras de gas, que eso es para protegerte del gas lacrimógeno, de las bombas de humo y ese tipo de gas benigno que te puede matar a ti en combate. Luego te pones el chaleco antibalas, luego pues te pones el auricular y luego te pones el chaleco que te mencionaba antes y luego te equipas la mochila. Le das ahí en equipar y ya estaría, ¿vale? Acuérdate que para saber... Ah, vale, esto está dañado. Por cierto, mira, aquí rapidito, pues este chaleco pues no está a full de durabilidad. Si ves, tiene 35 de 24. Tú lo puedes reparar ahí. Y acá te pide pues todo lo que necesita para repararse. ¿Vale? Bueno, dicho eso, el casco pues para proteger la cabeza, ¿vale? Armadura de la cabeza. Acá no es como el típico Battle Royale que, pues, básicamente no hay armadura. Acá sí, el casco protege la cabeza, la armadura de pecho, pues, protege el pectoral y todo eso. Hay diferentes tipos de armaduras que te protegen tanto la parte del cuello y la parte baja del abdomen. Más protección, pero más peso. Claro, acá tienes un indicador de peso, que eso es lo que tú puedes cargar, 70 kilos. Pero obviamente, como en la vida real, si tú llevas 70 kilos encima, pues oye, vas a andar prácticamente rodando. O sea, no vas a poder correr, no vas a poder saltar, ni nada. Así de realista. Por eso te digo, el juego es prácticamente un simulador, ¿vale? ¿El audífono para qué sirve? Pues básicamente para aumentar el rango de sonoridad del juego. O sea, sin audífonos escuchas menos y mucha distorsión, o sea, mucho ruido ambiental. Con audífono, pues escuchas más los pasos, ¿vale? No estoy hablando de los audífonos de la vida real, no, estoy hablando de los audífonos del juego. Escuchas más los pasos, se reduce el ruido ambiental, ya sea por viento, animales, bombas y esas cosas. Se va reduciendo, ¿vale? No al 100%, pero ayuda, ¿vale? Bueno, luego tenemos el apartado de las armas, como te lo he mencionado antes. Aquí, pues simplemente te pones un arma. ¿Cómo consigo armas, Eder? Bueno, al principio del juego simplemente lootéalas en el campo de batalla. Mata a un bot o algo así, o un jugador real, quítale el arma y tráetela. Así de real. O si no, pues te las compras en el armero. Que eso, tengo tutorial de cómo crearte tus propias armas. Así que por aquí arribita seguramente te esté saliendo ese tutorial. Bien, la pones acá, ¿vale? Y ya luego pues puedes tocar aquí donde dice predeterminado y le vas equipando los cargadores y las balas. Cuando tú tengas un cargador en tu inventario te va a salir aquí el icono de la cantidad que tengas. Como ves, yo tengo uno, pero ese es el que está equipado, claro.
Si yo le pongo otro, yo tendría que pagarlo, ¿vale? Porque no lo tengo, pero si lo tuviera, pues no lo tendría que pagar, obviamente. Son diferentes, hay de 10 balas, de 30 balas, de 30 balas con ventaja, de 40 balas, 73 balas, pero varía según el arma, o sea, no todas las armas tienen este mismo tipo de cargador, varía muchísimo, o sea, no todas las armas tienen el mismo cargador. De igual forma, las balas. No todas las balas son para todas las armas. Cuando tú vas a elegir una bala, tienes que fijarte esto, mira. Este es el calibre del arma, 7.62 por 39. Fíjate que esta arma de acá es calibre 5.45 por 39. Entonces, dicho eso, pues de igual forma, cuando tú le das a predeterminado, te salen las balas que las balas que utiliza dicha arma. Pero si tú tienes equipadas dos armas, por ejemplo esta, tú le das a predeterminado y entonces acá te saldría los dos equipos que pueden ponerse en cada arma, ¿vale? Entonces pues ahí simplemente, como yo no tengo ninguna bala en mi inventario, pues me toca pagar. Y aquí le doy a equipar y cuando le doy a equipar me manda la factura prácticamente. Entonces pues le doy a comprar y ya estaría. Bueno, luego pues seguimos con el tema de la mochila. Esto, básicamente tú le tocas aquí en predeterminado y esta es el curativo que tú tienes en el juego, ¿vale? Acá estos son fármacos que lo que te hacen es como que sedarte. Por ejemplo, si una bala te rompe un brazo o te hiere muy fuertemente, tu personaje pues va a andar lento, va a andar sufriendo, se va a andar desangrando y tú vas a andar como que mareado y todo eso. Bueno, te tomas un analgésico, un fármaco de estos y listo. Pero tiene un tiempo, o sea, esto no dura toda la vida. Entonces, pues para eso sirven los fármacos. Luego, tratamiento de lesiones. Esto, pues, las vendas es cuando tienes una herida que te estás desangrando. El paquete de quirúrgico, estos kits, pues son para cuando te rompen algún hueso y no puedes caminar o algo así, ¿vale? Este de aquí, pues es para, como que para andar mamadísimo, ¿sabes? Como que para andar a toda máquina, ¿sabes? Sin importar un mañana, como que te drogas. Entonces, listo. Y luego acá tenemos el kit de medicina de toda la vida que conocemos de todos los juegos. Simplemente pues curación, ya, tú te curas y ya está. Estos son fármacos, pero estos cuestan mucho dinero, ¿vale? Son como que bots. Por ejemplo, la intramuscular es para andar mucho más mamadísimo en el juego. La regeneración es como para restablecer puntos de vida. La tolerancia es para aguantar balas y para aguantar muchas cosas. Y así cada una tiene su objetivo. Luego pues tienes el tema de las armas arrojadizas. Esto pues como ves son cóctel molotov, una granada de humo, gas lacrimógeno, aturdidora, cegadora, muchísimas granadas. Luego tenemos bebidas, tenemos agua y jugos. Todas estas bebidas tienen distintas características. No tengo tutorial de eso, pero lo voy a estar haciendo, ¿vale? Entonces pues aquí básicamente elige agua para hidratarse. Pero las otras pues también te recuperan hambre. Porque sí, en el combate te da sed y te da hambre. Así que tener cuidadito con esas cosas. Yo recomiendo, aquí te lo digo de inmediato, llevarte bebida energética. ¿Por qué? Porque esa recupera muy bien la hidratación y la energía. Así que pues para que lo sepas. Acá tienes comida. Todas estas comidas tienen pros y contras. La mejor es una barra energética y ya está. Porque si te comes un frijol dulce, por ejemplo, aquí rapidito, este te va a quitar muchísima hidratación por el dulce, claro. Y listo, eso sería. Ya ahí le das a equipar, de nuevo la factura y ya estaría. Ahí te di un por encima de todo el equipo que tú tienes que llevarte al combate, cómo lo obtienes y bueno, todo lo que puedes hacer. En resumen, tú todo el equipo, todo lo que tú estás viendo aquí, lo puedes obtener en el campo de batalla, looteando, ya sea a jugadores, bots, por decirlo así, pero en el juego se llaman militantes, o puedes lootearlo por ahí que esté tirado. Pero si tienes dinero y le metiste dinero al juego, o ya tienes mucho dinero ganado, que este dinero de aquí es dinero que yo me gané en el juego, simplemente jugando, ¿vale? Estos dineros de acá son recargándole dinero real. Si tú tienes buen dinerito, pues te vienes acá al mercado
Y acá puedes comprar mejores cositas. Acá está todo lo que viste antes. Equipos, lo que es mochila, auricular, todas esas cosas. Las máscaras de estas de los cascos. Que esto es para proteger la cara. Un balazo en la cara. Pues oye. Y acá también tienes las armas, los equipos médicos, todo eso, ¿vale? Pero esto se compra con dinero del juego, no con dinero real. Muy bien, chicos. Ese es el primer vistazo ahí de cómo tú tienes que armarte para ir al combate. Bien, lo demás, todo esto que tú estás viendo por acá, toda esta interfaz, pues es cosas de todos los juegos, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. Acá está el armero y acá están los agentes. Antes de tú entrar a la partida, asegúrate de venirte a agente, ¿vale? Y agarrar una misión. Sí, porque en el juego no es como que simplemente vas al combate y ahí a echar cuento por allá. No, no. Vienes acá y tienes 6 agentes diferentes y todos te dan misiones. Creo que todos. Sí, todos. Entonces, pues tú simplemente vienes. Cuando tienes un numerito ahí en rojo es porque tienes una misión por aceptar. Cuando no tienes ningún numerito es que ya las aceptaste. Entonces tú tocas ahí donde dice misión y ahí te salen las misiones. Como ves, yo no puedo aceptar misiones porque ya tengo muchas misiones aceptadas. Tengo muchísimos trabajos que hacer en el campo de batalla. Así que no puedo agarrar más. Pero las misiones pues son muy diferentes y todas te dan buenas recompensas, la verdad. Muy buenas, jugosas. Y en general pues son es bastante bueno ir a hacer las misiones en el juego. Como puedes ver, este de acá nos da muchísimas misiones. Que cuando te dice que está en progreso es porque la tienes que ir a completar, ¿vale? Entonces pues una vez que la tienes aceptada, ahora sí te vas a ingresar. Acá abajito hay un recuadro que dice misión, que esto es como que una ventana a las misiones que te mostré antes de los contratistas. Se llaman contratistas esto de aquí. Creo que se llaman contratistas. Bueno, acá también tienes las misiones diarias, ¿vale? Porque sí, en el juego hay misiones diarias todos los días. Y luego están las misiones semanales, ¿vale? Todo esto te lo digo porque es el sentido del juego. O sea, hacer las misiones para avanzar de nivel. Subir el pase de batalla que está aquí, ¿vale? Yo apenas voy a nivel 11. Y eso sería, ¿vale? También luego hay otro tipo de eventos. El juego pues tiene muchísimos eventos que ya tú irás descubriendo de a poquito, ¿vale? Yo no te voy a decir aquí porque tú mismo lo vas a descubrir, estoy segurísimo. Bien, pues simplemente ya que estás equipado. Por cierto, a esta altura te recuerdo de que si tú quieres ver las estadísticas de un arma, de un cartucho, de una bala o de una armadura, pues simplemente toca el objeto y le das en la lupita y te sale para qué sirve, cuánto dura y todo lo demás. De igual forma con las balas, tocas la lupita y te dice qué daño hace y todo lo demás. Todo esto, igual las armas, acá está todo lo que se le puede poner y todas sus estadísticas, alcance, retroceso y todo eso, lo del típico juego. Bueno, dicho eso, ahora sí, tocamos ingresar. Y acá en el juego tenemos dos opciones para entrar a jugar. Si queremos ir como contratistas, que es con nuestro propio equipo, esto te lo resumo así. El contratista entra al juego con el equipo que tú tienes personal, lo que te has ganado. El impostor es básicamente pues un militante, ¿vale? Ok. El impostor es básicamente un militante. Él se mete al campo de batalla con un equipo que te da el videojuego. Este equipo no es tuyo, esto te lo regala el juego. Y pues es una buena forma de obtener muchísimos recursos para luego venderlo. Porque sí, se me olvidaba, en el mercado tú puedes vender objetos, ¿vale? Tengo tutorial de cómo utilizar el mercado, así que míralo, por aquí arribita te estará saliendo. Luego, chicos, le damos a siguiente. Y acá elegimos entonces ahora el mapa donde nosotros queremos jugar. Tenemos hasta el momento 4 mapas en este videojuego, que sería Granja, Valle, Armería y Cresta Norte. Granja, de momento tú inicias en Granja. Y aquí al principio simplemente vas a tener una sola forma de entrar, que es operaciones tácticas. Eliges pues simplemente siguiente. Por cierto, aquí te muestra la hora del juego en la que vas a entrar. De igual forma te lo dice acá, mira. Voy a entrar a las 1:42 del día en el mapa. Por cierto, cuando tú vas a entrar al juego, a la partida, mejor dicho,
Si te sale este icono rojo, significa que algo está mal. Aquí entonces me dice de que no tengo munición compatible. Vale, pues entonces vamos a crearnos... no, hay que quitar esta arma, que es la que está sin munición. Ya ahí estaría, se quitó el icono rojo ese, significa que ya todo está bien. Si quieres jugar con amigos, tienes que tocar este icono de aquí, que ahí es donde te salen tus amigos, ¿vale? Aquí si tienes solicitudes te salen de inmediato, tú las aceptas y pues ya estaría. Simplemente le das a invitar ahí y ya está. ¿Cómo busco a los amigos? Pues simplemente buscas acá por nombre. Bien, ahora le das en empezar y el juego de inmediato empieza a emparejarte. Y acá estamos en el campo de batalla, chicos. Los mapas de este videojuego son bastante grandes, la verdad. Ten cuidado porque una vez que estás adentro, de hecho yo me voy a tirar para acá para que nadie me venga a matar por aquí. El juego cuenta con unos gráficos, como puedes ver, muy espectaculares, nivel de consola prácticamente. Si viste, aquí está saliendo un ruido blanco, un icono blanco. Bueno, ese es un indicador de que hay alguien cerca y eso se mueve, ¿vale? Puede aparecer por aquí. Mira, ¿ves? Acá aparece un icono rojo, significa que hubo un disparo en esa dirección, ¿vale? Y así es como el juego te indica dónde hay enemigos, ¿ves? Mira, allá ruido rojo. Eso para que lo tengas en cuenta y es muy importante, mira, ¿ves? Ok, parece que me están atacando porque están disparando a esta dirección. Lo logré escuchar con los audífonos, ¿vale? Bueno, estos indicadores de acá arriba es para indicar el sitio. Por ejemplo, a tus amigos tú le dices, mira, hay disparos en 195, en 200. Hay disparos en 200. Ahora se movió, hay disparos en 205. Y así, así tú te vas comunicando con los demás jugadores, ¿vale? Bien, esto es el HUD del juego. Todo esto tiene un sentido que le voy a dedicar un video especial porque, claro, es mucho más extenso. Pero para decirte aquí rápidamente, mira, tú le vas aquí a configuraciones y puedes irte a los controles y ahí le das a personalizar y mueves el HUD a tu gusto, ¿vale? Yo me voy a salir rapidito. Estoy por aquí con miedo que venga alguien y me mate mientras explico. ¿Vale? Hay un grupo por allá. Mira, ¿ves? Aquí me van a venir a matar. Que claro, estoy acá explicando. Bueno, pues simplemente ya de aquí sería el objetivo del juego, que es, primero que nada, tocas el minimapa, te vas a las misiones y aquí pues te salen las misiones urgentes, que es la actual del mapa. Luego te salen las principales y tú le das a ver ubicaciones y ahí te las pone, ¿vale? Ahí te pone todas esas ubicaciones. Joder, me van a volar todos los sesos. Espero que me dé tiempo de explicar. Bueno, luego aquí te sale, pues, este es el mapa. Aquí te salen todas las ubicaciones, todo eso. Y estos puntos verdes son los sitios de extracción. Aquí es donde tú tienes que llegar para poder salir del mapa. Tú le das a marcar y ya ahí te lo marcó. Mira, ¿ves? Allá sale la marca, muro de roca. Es lo que está en verde, ¿vale? Ahí tienen la guía exacta. Bien, me voy a poner ese icono que es para no hacer ruido con las botas, este de aquí. Y bueno, chicos, es la intención del mapa. Luego acá tienes la mochila, no te la llenes. Acuérdate que solamente aguantas 70 kilos en tu cuerpo. Así que no vayas a coger piedras por ahí, a echarte en la maleta, porque luego vas a andar bien lento, te lo juro. Bien lento y te van a matar. No vas a poder ni saltar, ni correr, ni nada. Así que cuidadito con el peso, optimízalo bien. Ponte pesado ya cuando estás bien cerquita del punto de extracción, pero antes no. Bueno, dicho eso, pues otra cosa que te quería mencionar es que el tema de la salud. Tú no es necesario que entres a este menú para curarte, no. Acá el juego te da los iconos a mano, ¿vale? Aquí te aparece todo lo que tú tienes para curarte y para comer. Por ejemplo, si a mí me da la gana de ir mamadísimo de inmediato, me toco esta cosa de aquí y me lo fumo. No sé qué es lo que hago. Creo que me lo estoy fumando. Pero pues ya ahí estaría, pues ya potente, ¿sabes? Ya sería como un toro, mira. ¿Ves? O sea, me canso mucho menos. Entonces, pues, así como ese hay distintos objetos para tener como que un boss en el juego y tratar de ser el mejor en el campo de batalla. Que, ojo, también en el campo de batallas tiene
tienes distintos tiempos. En este mapa de granja tienes 35 minutos, si mal no recuerdo, para salir. Y si no lo lograste en ese tiempo, pues ya te quedaste adentro y lo perdiste todo. Bien, a alguna persona le puede parecer mal esto de perder todo en el campo de batalla, pero al resto de jugadores, a todos los jugadores prácticamente, le parece muy bien porque es realista, es algo diferente y muy bueno, ¿vale? Bueno, acá está el sistema de salud. Cuando a ti te rompen una pierna, por ejemplo, me rompen esta pierna de acá, pues esta pierna se va a poner en negra. O si solamente estoy herido, se me va a poner en roja y así cualquier parte del cuerpo. Como ves, el cuerpo está seccionado por distintas partes. 1, 2, 3, 4, distintas partes, ¿vale? Cada parte pues tiene su daño individual. Por ejemplo, si me disparan en el brazo, entonces pues el brazo pierde puntos de vida. Y ahí ya tendría que utilizar, si es un hueso roto, un kit quirúrgico. Si es una herida, pues me utilizo simplemente un vendaje que no traje en esta ocasión, se me olvidó. Y ya estaría. Y pues si es una herida leve, pues simplemente un kit de medicina. Y ya está. Si te da hambre, acuérdate, acá están los indicadores de hambre y de sed. Así que ahí lo que traíste para comer. Bueno, esto, chicos, acuérdate que es que tú tienes equipado unos auriculares. Que mira, acá están. Son estos. Mejoran la audición. Si yo lo quito, pues ves que desapareció el icono de mejora auditiva. Pero yo lo voy a equipar para tener mejor auditiva en el videojuego, ¿vale? Entonces, pues ya de aquí el sentido es completar las misiones, primero que nada, y luego pues buscar salida, que serían estos puntos de acá. Ten cuidado porque en el mapa estos puntos que parecen aquí con peligro están, 1, llenos de militantes, que son los NPCs del juego, y 2, llenos de jugadores que están tratando de buscar los tesoros que hay en esos sitios, porque sí, están llenos de tesoros y de cosas valiosas, y aparte los jugadores que van ahí van bien cargados, entonces pues todo eso se mezcla y se vuelve un sitio realmente peligroso. En este mapa pues el sitio más peligroso es motel, ya de ahí pues establo no tanto. Y bueno, pero en general no significa que por acá en estanque no te vas a encontrar ningún enemigo. No, como te digo, aquí en el juego no hay como tal un conteo de los jugadores que hay ahorita en la sala. No lo sabes, no te dijeron quién entró, quién no entró. Simplemente te lo encuentras por ahí como pasaría en la vida real. Tú vas a la guerra y no te van a decir cuántos soldados hay y tampoco dónde están. Así que así es como funciona en este juego. No hay tampoco una opción o un método de saber como en Call of Duty, que hay, por ejemplo, pues una opción para ver los enemigos a través de las paredes y esas cosas. No. Lo que sí es que hay algunos equipos tácticos, como por ejemplo visores nocturnos o visores de calor, que te facilitan, pero muy realista todo. Otra cosa que te quería decir es que pues está pendiente de estas barritas de acá abajo que indican pues la resistencia de tu personaje. La de la izquierda indica la resistencia que tiene para correr. Se va cansando, como puedes ver. Cuando se cansa se detiene de correr y empieza a caminar. Mucho cuidado con eso. Segundo, la otra barra, voy a entrar aquí porque no quiero que me maten. La otra barra que estás viendo ahí al lado es la de cuando tú estás apuntando. Cuando tú estás apuntando, como pasaría en la vida real, te cansarías de cargar el arma y obviamente tus brazos se empiezan a cansar. Aquí en el juego también pasa igual. Tus brazos se empiezan a cansar cuando estás apuntando. Y dependiendo del arma, si es un arma muy grande, muy pesada, pues te vas a cansar o muy rápido o muy lento, ¿vale? Bueno, en el videojuego también hay diferentes tipos de disparo. Por ejemplo, tal el disparo automático, pero esto no todas las armas la tienen, ¿eh? Las armas, algunas. Disparo automático o cambias a disparo semiautomático, que sería una bala cada vez que tocas, ¿vale? Entonces pues eso viene muy bien para no gastar balas, porque acuérdate que aquí es todo muy realista. No es como que vas por ahí caminando y te encuentras balas como en los típicos Battle Royale. No, acá cuídalo y por favor mucho. ¿Vale? Otra cosa, cuídate de los demás jugadores porque aquí una bala cuenta. Si a ti te disparan un tiro en el pecho y no traíste chaleco, o te pueden matar o te pueden dejar gravemente herido y ya no te podrías mover. Y si vas solo, pues ya perdiste. Y también siempre lleva casco porque
un balazo en la cabeza, pues como en la vida real, te mataría. Y así sería la función del juego prácticamente. Con respecto al gameplay, a lo largo del mapa te vas a ir encontrando con NPCs. Los llamaríamos NPCs, pero en realidad pues son militantes. Como puedes ver aquí, está palagadísimo de militantes. Vamos a matar un par. Mira, ¿ves? Los militantes pues algunos te pueden parecer fáciles, pero de igual forma van subiendo de nivel. Uy, ¿ves? Tienes que tener cuidadito ahí. Yo soy manco, yo te lo dije al principio del video. Y sí, a medida que vas subiendo de nivel y todo eso, los NPCs también. Al principio son bien tontos, pero bueno. Algo más importante que todo, chicos, sumamente importante, es que en el videojuego no puedes andar por ahí, pues muy campante. O sea, tienes que andar a cubierto. No es un Battle Royale, acuérdate, ¿vale? No es un Battle Royale. Estás con enemigos por todos lados, militantes y otros jugadores. Y acuérdate de que cada bala cuenta. Así que ándate a cubierto, ándate táctico por ahí escondiéndote detrás de los muros y todo eso. Porque si te matan, acuérdate que lo pierdes todo. Así que tienes que ser táctico. No puedes ser al rush. No puedes ir al rush así simplemente. Otra cosa, chicos, acuérdense, las balas hay diferentes tipos y diferentes niveles. Así que yo les recomiendo que de inicio no se vayan con balas de nivel 1. Váyanse con balas que sean bastante, que peguen bastante duro. ¿Por qué? Porque pues si tú andas con balas de nivel 1, los demás jugadores quizás andan con balas mucho más fuertes y pueda que tus balas ni siquiera le hagan daño. Como viste, hay personas que vienen al juego en grupo. Así que desde ya te digo que tú andes solo no significa de que todos los demás jugadores vayan solo. Claro que no. Esto no funciona como el Battle Royale, que si entraste solo, todos los demás entran solo. Claro que no. Recuerda siempre andar looteando porque te puedes encontrar objetos que tienen pues un buen pago por venderlos, ¿vale? Así que pues ya lo sabes. El objetivo del juego, como te lo dije antes, es llegar a estos puntos de extracción. Y una vez aquí, empieza el conteo regresivo. Si tú vienes con compañeros, pues que te cubran para que vayas saliendo. Pero si vienes solo, pues apúrate porque... Exacto, completaste la misión. Y aquí es donde termina el videojuego, chicos. El gameplay del juego, así es como termina, con la operación exitosa. Pero si te mataron o se te acabó el tiempo... Amigo, lo siento, te tocará juntar de nuevo las cosas. Y bueno, amigos, hasta aquí el tutorial de inicio para los jugadores novatos, los nuevos jugadores de este increíble juegazo. Espero que se lo entiendan, si lo disfruten. Si no entienden algo, me lo dejan en los comentarios, yo siempre respondo. Y también, pues, ya saben, checarse los comentarios porque estoy seguro de que algunos jugadores ya experimentados dejarán sus tips, consejos y algo que yo me equivoqué o dije mal, ellos me van a corregir, ¿vale, chicos? Entonces, pues nada, también te voy a dejar una lista de reproducción aquí al final para que te la veas porque hay muchos tutoriales interesantes desde el mercado, el armero, cómo jugar, cómo no jugar, partidas random, etcétera. Y espero que te lo disfrutes cada uno. Y bueno, amigos, pues no siendo más, me despido por aquí esperando que les haya gustado y lo mejor de todo, que les funcione este video para empezar en este juego. Nos vemos en la próxima. Dale like, suscríbete y comenta qué te pareció. Chao.